Bajo una gran cúpula de cristal, el Parque Acuático Transvaal ofrece a familias y amantes de la adrenalina un paraíso acuático sin previo aviso. Las risas de los niños y las salpicaduras de los nadadores se convirtieron en gritos escalofriantes cuando el cielo sobre ellos se vino abajo. ¿Cómo fue que esta salida ordinaria de sábado tomó un giro tan aterrador? ¿Por qué una estructura nueva falló tan gravemente? ¿Y quién fue responsable de las vidas perdidas? El Parque Transvaal, en el distrito sureño de Yasenevo en Moscú, era un enorme edificio de 20.000 metros cuadrados. El techo abovedado de vidrio era una hazaña arquitectónica y simbolizaba el crecimiento empresarial en la Rusia postsoviética. El parque, de temática africana, contaba con varias albercas climatizadas, una alberca de olas y un río ideal para deslizarse en llantas. Tenía bolera de 12 pistas saunas, gimnasios, salón de belleza, restaurantes y bares. La atracción tenía control de temperatura y capacidad para 2.000 visitantes simultáneos. En los fríos inviernos rusos, los visitantes del parque podían broncearse en solarios, aunque afuera hacía hasta 10 degrees Celsius. Pero el complejo sufriría un golpe devastador ni siquiera 2 años después de abrir sus puertas. Un sábado, 14 de febrero de 2004, con temperaturas de apenas 0 grados Fahrenheit. Se vendieron más de 1.300 boletos mientras la gente se refugiaba del clima invernal. No era una actividad barata. Los boletos costaban unos 940 rublos, $33. En ese momento era un hervidero de actividad, con personas nadando, una fiesta de cumpleaños infantil celebrándose en la alberca y un baile del día de San Valentín para adolescentes. Mientras los visitantes disfrutaban del cálido complejo, un fuerte crujido resonó, seguido de un silencio mortal. El colapso fue como una avalancha, con la viga principal cediendo primero. Hecho de vidrio y concreto, el colapso provocó una lluvia mortal de fragmentos filosos y grandes bloques de concreto sobre unos 350 bañistas abajo. El colapso terminó en solo 30 a 40 segundos. Multitudes en pánico con trajes de baño corrieron afuera buscando seguridad, donde la temperatura era menor a 5 grados Fahrenheit. Lo único que quedaba del antiguo gran techo era un abismo abierto del tamaño de un campo de fútbol. Más de 53.000 pies cuadrados de la estructura colapsaron, sepultando el área de juegos, una piscina infantil y toboganes. Cientos apenas escaparon de la muerte corriendo hacia las temperaturas heladas, pero muchos no tuvieron tanta suerte. Los sobrevivientes trataban de abrirse paso entre los escombros, mientras otros llamaban a sus seres queridos vistos segundos antes del colapso. En minutos, los servicios de emergencia se movilizaron. Más de 800 rescatistas llevaron rápidamente a personas ensangrentadas en camillas a las ambulancias. Los médicos no solo estaban lidiando con las lesiones sufridas durante el colapso, sino también con incidentes de síntomas relacionados con la exposición. Evitar que los sobrevivientes se congelaran ante el descenso de temperatura se volvió crítico. 2 horas tras el derrumbe del techo, evacuaron el complejo y trasladaron a los heridos a hospitales cercanos, pero seguía la búsqueda de personas atrapadas con temperaturas de unos 15 grados Celsius. Rescatistas usaron pistolas de calor y generadores para bombear aire caliente al edificio y aumentar las posibilidades de supervivencia de los atrapados bajo escombros. Se usaron perros para buscar sobrevivientes. El personal de emergencia buscó toda la noche, pidiendo silencio para oír señales de vida. Sin embargo, la mañana del domingo no hubo noticias y la búsqueda de sobrevivientes se suspendió ese mismo día. La última persona fue rescatada viva de los escombros a las 3 a.m. Rescataron con vida a 106 personas de los escombros y más de 140 resultaron heridas. Recuperaron decenas de cuerpos, pero la cifra real de muertos se sabría después. ¿Pero qué pudo haber provocado el colapso catastrófico de un complejo que apenas tenía 2 años de antigüedad? Los primeros reportes señalaron que el techo colapsó por una explosión. La ciudad estaba tensa tras una mortal explosión en el metro días antes de la tragedia. Nodar Cancelli, arquitecto del complejo, creía que el techo colapsó por una influencia externa, como un bombardeo, y no por fallas de diseño. El arquitecto afirmó haber visto en imágenes de vigilancia
una nube de polvo de varios metros saliendo del costado de la columna antes de que el techo colapsara. Sin embargo, esas afirmaciones no serían favorables para los nuevos dueños del parque acuático. Inteco era una de las mayores constructoras de Moscú, propiedad de Yelena Baturina, esposa multimillonaria del alcalde. El complejo de entretenimiento estaba asegurado contra todo tipo de accidentes, pero la póliza no cubría en ningún caso un acto de terrorismo. Funcionarios se deslindaron de esas afirmaciones y negaron evidencia de una explosión de bomba. Expertos también concluyeron después que no había rastros de explosivos en las ruinas. Las autoridades rusas se enfocaron en posibles fallas técnicas en el diseño del edificio. La enorme tarea de averiguar qué causó el colapso recayó en 3 entidades estatales, que entraron en acción el día del incidente. Al abrir una investigación criminal, las autoridades contemplaban cargos de homicidio involuntario por negligencia, que de comprobarse, podrían llevar a una sentencia máxima de 5 años de prisión. Varios expertos en arquitectura criticaron al alcalde de Moscú, responsable del edificio, por el desastre. El alcalde Lushkov anunció en 2002 un plan para construir parques acuáticos en Moscú, aunque no había controles de seguridad para estos proyectos. Varios ingenieros culparon a la corrupción generalizada en las construcciones locales de esa época. Se informa que el auge económico de ese periodo provocó la construcción rápida de sitios estructuralmente inseguros. En 20 meses se hicieron más de 200 pruebas especializadas como forenses, explosivos y metalúrgicas para identificar la causa. El complejo fue diseñado por Kisalev y socios, con Nodar Kancheli como diseñador principal, y construido por la empresa turca Koçak. El parque acuático, con su distintiva cúpula, se diseñó primero con columnas metálicas, pero se construyó con cúpula de concreto reforzado que resultó mucho más barato. Ambos constructores tenían reputaciones impecables antes del colapso y habían construido algunos de los edificios más destacados de Rusia, como la residencia del presidente Putin en el Kremlin. Para construir el parque acuático Transvaal se necesitó permiso de varios departamentos gubernamentales. Expertos de la industria dijeron que una empresa tan grande habría requerido la aprobación de al menos 120 funcionarios en todos los niveles locales. Aún con varias revisiones, el parque de 5 pisos se construyó en solo 18 meses. La construcción acelerada de una instalación tan grande en menos de 2 años generó dudas sobre la debida diligencia. Los investigadores exploraron múltiples teorías sobre el colapso. Incluyó acumulación de nieve, diferencias de temperatura interior y exterior, y filtración de agua en los soportes de concreto. La teoría de la nieve fue la primera en descartarse. Como indicaron los empleados de Aquapark, ellos retiraban la nieve del techo abovedado diariamente. La administración del parque defendió la calidad de la construcción a pesar de los informes sobre mala mano de obra. Según un portavoz de la empresa, habían recibido documentos que garantizaban la integridad del edificio por 100 años obtenidos un año antes del incidente. Las empresas responsables de la construcción afirmaron que la cúpula y los soportes de Transvaal Park estaban garantizados para operar confiablemente por 10 años antes de requerir reparaciones. Sin embargo, según los informes, este simplemente no fue el caso. Empleados de Transvaal Park reportaron grietas en las estructuras de carga, lo que sugiere que el colapso pudo deberse a fallas operativas. Medios rusos informaron que los dueños del parque recibieron sugerencias para bajar los costos operativos del complejo. Para empezar a obtener ganancias, se informa que Kancheli trabajó en la estructura única de la cúpula de Transvaal Park únicamente por interés científico, recibiendo solo $20,000 por el proyecto. Surgieron problemas porque no se podían verificar de forma independiente los cálculos de ingeniería del complejo abovedado al no haber un proyecto similar para comparar. Los diseñadores pensaron usar estructuras de aluminio para el techo abovedado, pero durante la construcción las cambiaron por soportes de concreto reforzado más baratos. Según el informe, la firma de Kancheli tomó la decisión de hacer este cambio. El uso de concreto más barato en vez de aluminio probablemente comprometió la integridad del techo y contribuyó a su colapso. Tras 20 meses de investigación, Kancheli y Anatoly Voronin, jefe de la agencia estatal que aprobó los planos, fueron considerados responsables de la tragedia. Kancheli negó siempre su culpa, pero el informe concluyó
que eligió el concreto equivocado. Según los informes, Cancelli optó por concreto sin pretensar o regular en lugar de concreto reforzado, que es más resistente. Probablemente esto se hizo para evitar rediseñar la estructura, pero dejó el techo vulnerable a tensiones altas. Además, el diseño del techo abovedado se volvía inestable cuando soplaban los vientos. Su forma causaba un movimiento excesivo que el concreto regular no podía soportar. Al omitir concreto reforzado y no considerar el estrés por la forma del techo, Cancelli puso en riesgo la integridad de la estructura de soporte. El análisis estructural reveló que el techo soportaba un 29% más peso del permitido por su diseño. Después de publicar sus hallazgos concluyentes, los fiscales de Moscú firmaron una acusación formal en diciembre de 2005 listos para llevar el caso penal contra Cancelli a los tribunales. Cancelli, quien tenía 68 años en ese momento, hizo que sus abogados solicitaran a los fiscales que concluyeran la investigación penal sobre el Parque Transvaal, citando la avanzada edad de su cliente como motivo. En mayo de 2006, los fiscales cerraron la investigación sobre Cancelli gracias a una amnistía parlamentaria. El caso contra Voronin, quien aprobó los planos de construcción, finalmente fue desestimado por falta de pruebas sustanciales. La noticia fue un golpe para los amigos y familiares de las 28 personas, incluidos 8 niños, que murieron en la tragedia. Después, solo hubo 14 demandas civiles de víctimas que buscaban compensación. Solo menos de la mitad recibirían alguna indemnización. Tras la tragedia del Parque Transvaal, la justicia siguió siendo esquiva para quienes perdieron la vida. Aunque se hallaron fallas de diseño y negligencia, el arquitecto siguió moldeando el horizonte de Moscú. Su legado estuvo siempre ligado a la controversia hasta su muerte en 2015. Actualmente, el Parque Acuático Morión, aún más grande, está en el lugar donde 28 personas murieron por negligencia y corrupción. Mira este episodio a continuación. Si te pareció interesante este video, por favor dale like y deja un comentario si quieres apoyar al canal.